ni tenemos un cuerpo de doctrina que sea preestablecido y obligatorio de estudiar y de aceptar. Como hoy decía en la charla que di hace un ratito. El tema de los sueños. Tema que siempre ha le llama la atención a toda cultura. A la psicología. En general, a todos el sueño es algo que nos llama la atención porque es un estado que existe, aunque algunos piensen que solo sea en la mente, pero es real porque es una experiencia que tenemos, ¿no? Y que a nosotros nos resulta, digamos, un enigma en realidad. La primera aclaración que quiero hacer es que en la sociedad teosófica, la teosofía en sí postula que además de esta vida físico y psíquica que nosotros conocemos a diario, de nuestra conciencia vigílica, de todo lo que sucede, existe en nosotros otra vida que es la vida espiritual, y de la cual nosotros no tenemos ninguna noción, porque en realidad solo estamos despiertos o autoconscientes en este plano. Pero que en realidad esa vida es la raíz de esta personalidad. Es como si nuestra personalidad es como el árbol que se ve, pero lo que sustenta son las raíces que están ocultas, ¿no? Y son las que verdaderamente alimentan al individuo. Es así que existe un estado de conciencia que para nosotros está totalmente velado en este momento. Después podemos entrar en el tema y ver, si nos da el tiempo, por qué es que está velado, pero básicamente es por una falta de evolución de nuestra parte. Pero partimos para interpretar los sueños de este hecho, de que existe, de que la verdadera naturaleza del ser humano es espiritual. En sus artículos, la fundadora de la sociedad, la señora Elena Blavatsky, en estos artículos ella habla de que en el ser humano realmente existen dos entidades. No es que sean dos, es una, pero son dos. Es como decir, el cuerpo humano es uno, pero está formado de muchos órganos, ¿no es cierto? Nosotros, pero si algún órgano básico no está, el ser humano muere. Bueno, pasa lo mismo con esto. Nosotros como entidades humanas somos una complejidad de una serie de estados distintos de conciencia, de los cuales nosotros no tenemos noticia alguna en este nivel en el que vivimos. No quiero entrar en los detalles de los diferentes, porque no se trata solamente de que existe alma, y cuerpo. Digamos que por un lado tenemos un ego personal. Que es el que nosotros vemos. Es físico y psíquico. Pensamos, sentimos, y tiene sus propios intereses, que por lo general son egoístas. Y por otro lado tenemos nuestro verdadero ser espiritual, que en este momento no está manifiesto, ego espiritual, como pueden decir, y no importa, ahora no vamos a entrar para la filosofía existen 7 estados de la materia y 7 estados de conciencia. Nosotros estamos en el último, en el denso, en el más denso, y compartiríamos la personalidad con los dos planos siguientes, planos, dimensiones o como les guste llamarlo, que son puramente emocionales y mentales. Pero postula la teosofía, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos
no son algo abstracto, sino que están formados por materia, que cuando nosotros sentimos o pensamos, esa materia toma una forma. Y por eso muchos clarividentes pueden ver, por ejemplo, el aura de una persona cambiando de color, porque es parte de esa materia, ¿no? Lo que ven es parte de esa materia, que cuando hay un sentimiento puro se ve una aura pura, cuando hay enojo se ve una aura turbia, etc. Va más allá todavía de eso. Si quieren detalles, los invito al curso básico en donde todo esto se da con mucho detalle. Pero esta personalidad que nosotros tenemos es simplemente una cáscara que es mortal, porque va a vivir 80, 90, 70 años, lo que sea, y va a morir. Lo que verdaderamente vive y nos da conciencia a nosotros es este ego espiritual. Y somos nosotros verdaderamente, aunque no tengamos conciencia. Y es ese ego espiritual, que también está formado por diferentes grados de materia, que ahora no tenemos tiempo para explicarlo, es el que realmente evoluciona y encarna y lleva el recuerdo de encarnación tras encarnación. Ese ego está evolucionando. Y a medida hay un trabajo recíproco de cuanto más evoluciona el ego, obviamente la personalidad está reflejada en eso. Esa entidad espiritual necesita hacer esta experiencia en este mundo, en donde aprende a manejar las emociones y la materia y la mentalidad, porque este ego, como dije antes, también está evolucionando. Así que ustedes fíjense, y esto lo pueden observar en la vida cotidiana, cuando una persona envejece, en general lo que va sucediendo es que, ya sea porque el cerebro no puede ya funcionar, o está cansado, o está dañado, o lo que sea, o otra opción es que de a poco el ego se va retirando, estas personas van retrocediendo en realidad, va quedando lo que básicamente son. Si fueron personas muy caprichosas, muy egoístas, ustedes ven que cuando envejecen se vuelven peor. En cambio, si realmente fueron personas puras, son mejores, pero no van perdiendo autocrítica. Si ustedes han ido a un pediatra y demás, se van transformando como niños, porque lo que en nosotros tiene conciencia es ese ego. Y la muerte va sucediendo muchas veces de a poco. Se va de a poco despegando aquello que nos da la capacidad de evolucionar. Así que, y va quedando lo que la persona, como persona, es crudamente, digámoslo así. Hay mucho que decir, porque en realidad estas dos entidades que se forman tienen sus propios intereses. Este dice yo, este dice yo quiero para mí. Yo quiero para mí. Y este es un yo que tiende a lo universal, al bien universal. Que tiene conciencia de la totalidad. Si ustedes ven cualquier experiencia espiritual, no importa de qué religión sea, siempre la experiencia espiritual es abarcativa y es unitiva. Nunca es egoísta, o a lo sumo lo que puede pasar son los viajes malos o lo que sea, en donde se accede a los mundos inferiores, pero no a esto. ¿Por qué explico todo eso? Porque si no, no vamos a poder analizar lo de los sueños. Así que este
yo que es el que realmente encarna, hace fuerza para que poder controlar esta personalidad que, digamos, finalmente, kármicamente, se ha conseguido. En la medida que una persona evoluciona, puede reflejar cada vez más ese aspecto espiritual. Y la evolución va sucediendo de forma despareja, y nadie es perfecto. Un Krishnamurti también tenía sus defectos, pero obviamente era una persona mucho más evolucionada de nosotros, con más capacidad. La Madre Teresa de Calcuta con un corazón. Hay mucha gente que, digamos, se va desarrollando esto, cada uno haciendo su propio camino. Así que nosotros partimos de una idea espiritualista y así vamos a interpretar el sueño. Acá queda mucho que decir, ¿eh? Quedan objetos por todos lados. Ahora, la idea de una vida paralela, porque yo acá lo que estoy diciendo es que sí, existe este mundo físico, pero hay un mundo espiritual. Existe este mundo con sus leyes y el mundo espiritual, después vamos a verlo, también tiene sus propias leyes distintas. Ahora, esta idea, si uno la plantea así normalmente, nos van a decir, que eso, un materialista, eso pues, no, es una tontera, que como lo sabemos, que el mundo es tal cual. Pero sin embargo, la psicología, ya hace 100 años, Freud fue probando, y se acepta, que existe un mundo, digamos, una vida paralela de la cual el ser humano no tiene ninguna noticia. Nada más que para Freud ese inconsciente es inferior. Son las tendencias, todo aquello que, digamos, durante la infancia ha ejercido una situación traumática, mandatos parentales o de la sociedad. Pero Freud dijo una cosa que, digamos, al menos en este mundo occidental en el que vivimos, no en el oriental, él dijo, el yo, o sea, ese yo del que hablaba yo antes, ese yo que actúa, no es dueño de todas sus acciones, que ese yo, que es la conciencia vigílica nuestra, que cree que hace lo que quiere y que cree que es dueño de sus actos, no es así. Que este yo está manejado por algo que es el inconsciente. Si hay acá un psicólogo, lo que sea, yo voy a tomar la primera tópica de Freud, ¿no? Porque pues tampoco es una clase, es como para dar la idea que no es solo la filosofía la que habla de que hay aspectos desconocidos que están manejando al individuo. La segunda tópica se puede hacer perfectamente con la segunda tópica, pero no es una clase sobre Freud. Hago la aclaración, pero se identifica mejor. Acá esto es inconsciente. Él dice que el inconsciente tiene más fuerza sobre el consciente de lo que el individuo puede notar. Es más, él dice que en realidad el yo se maneja simplemente por lo que ha sucedido en el inconsciente. ¿Qué hay en el inconsciente? Bueno, las represiones infantiles, las situaciones traumáticas vividas en la infancia también pueden ser situaciones traumáticas como una catástrofe, un accidente, los mandatos parentales, en fin, todo ese tipo de cosas hace que este inconsciente haya guardado, ¿no?, una serie de experiencias. Siempre son frustraciones para Freud. Siempre es algo, Freud no acepta
algo superior al ser humano. Y esto, que quedó reprimido, ahora no vamos a entrar por qué, que quedó reprimido y que pugna por salir, hace presión y sale en algún momento como actitudes en la vida. Y por eso es que dicen que repetimos historias o los traumas, en fin. La cuestión es que no somos libres. Y es más, Freud dice otra cosa. Dice que este inconsciente tiene sus leyes propias. Es una entidad y tiene sus leyes propias. Acá voy a hacer... Esto es Freud. Y acá vamos a decir que tiene sus leyes. El inconsciente. El inconsciente, la forma de razonar del inconsciente no tiene absolutamente nada que ver con el consciente. Se maneja en tiempo presente, siempre. Y fíjense ustedes que los sueños siempre son en tiempo presente. Jamás en un sueño ustedes van a pensar en el pasado o en el futuro. Ustedes siempre están en el presente, en un sueño, siempre. Presente. Podemos decir atemporal. La forma en que se ligan todas estas represiones no tiene nada que ver con causa y efecto. Son energías que trabajan bajo dos leyes, que para él son condensación y desplazamiento. Pero ¿qué importa acá? Que esto no es al azar, sino que él descubrió que este mecanismo, esta entidad que maneja el ser humano, tiene sus propias formas y es imposible que nosotros accedamos, estoy hablando del psicoanálisis, que accedamos a esto directamente. Tiene que pasar por una instancia que se llama preconsciente, que lo pueda hacer entendible a nuestro razonamiento, porque todo eso son cargas energéticas del trauma que no tienen una verbalización ni una relación de causa-efecto. Con lo cual estamos diciendo que en el ser humano convive algo que no conoce y que es más. Para Freud el inconsciente es de mayor fuerza que el consciente. Ahora eso no lo vamos a discutir ni entrar, pero es listo para debatirlo a la luz de la teosofía. Estas actividades están dirigidas hacia la satisfacción del placer, que no pudo ser satisfecho en la infancia y entonces quedan ahí cargados de energía y cuando puede salen. Para él, por lo tanto, el sueño es ese inconsciente que está trabajando al el yo vigilante bajar su barrera, se hace más permeable y entonces aparece lo que él llama la película alucinatoria, que es todo el relato del sueño y que es factible para él de interpretación. Entonces dijimos que lo que quiero mencionar acá es que el lenguaje no es racional. No. Y tampoco se maneja por causa y efecto. Lo que se puede hacer con el trabajo sobre los sueños es tratar de interpretar, estoy hablando por Freud,
interpretar y hacer consciente ese trauma y así, digamos, al poder hacerlo consciente, poder superarlo. Pero en ningún momento él habla de una instancia superior en el ser humano. Es más, hay un libro en que él niega el impulso evolutivo en el ser humano. No sé por qué, no lo pudo ver. Bueno, esto sería desde el punto de vista de la psicología. Ustedes fíjense qué diferencia habría si nosotros decimos, no, bueno, pero está bien, si ustedes me dicen que el inconsciente está trabajando sobre nosotros, que es una entidad que está activa, que mueve nuestra forma de actuar, de pensar y de sentir, que no es algo racional. ¿Por qué es ridículo? ¿Por qué no aceptar entonces que existe un mundo espiritual también? Bueno, vamos a darle un paso más a esto y vamos a pegar un salto y le vamos a decir, vamos a llegar a Jung, que ya ve las cosas distintas. Para Jung, él también le da una gran importancia a ese inconsciente que habíamos dicho, nada más que no le da tanta importancia y él considera que entre conciencia e inconsciencia hay una continua relación. Y a diferencia de Freud, el inconsciente de Jung es una entidad que, si bien por un lado, vamos a poner inconsciente, por un lado, es todo eso que decía Freud, todas las represiones, los traumas y demás, que él lo llama la sombra. Pero hay otra parte del consciente que tiene una función orientadora, que es la función superior. Él dice que, en realidad, yo no he leído todos los libros de Jung, he leído algunos, tampoco soy una estudiosa de Jung, pero sí lo he leído y me gusta mucho. Y Jung postula que existe un fin para cada individuo, ¿no? Que hay una finalidad. Por eso su postura es finalista, no es materialista. Que estamos en esta encarnación por algo y que justamente por un lado la sombra, que es todo lo que habíamos visto antes, digamos, obstaculiza, pero hay otra parte del inconsciente, que es la parte lumínica, digámoslo así, que brinda orientación para que la personalidad, o sea, que el individuo, ya no digamos, el individuo pueda cumplir con lo que se supone que vino, para lo que vino. Es decir, él le llama proceso de individuación. Ser un individuo equilibrado y poder desarrollar todas las potencialidades que se tienen. Lógicamente, no todos lo consiguen. Eso es ya. Él también tiene su terapia para tratar de llegar a eso. Entonces, este juego permanente para Jung de consciente e inconsciente hace que esta personalidad, en el mejor de los casos, pueda someterlo de alguna forma, ¿no? Y llegar a lo que es la individuación. Ahora, para ella el sueño es algo mucho más complejo que para Freud. Estamos todos de acuerdo, sí, que el inconsciente aparece cuando el yo se relaja, cuando esta conciencia vigílica se relaja, se afloja, digamos así, la conciencia vigílica.
Entonces ahí aparece el inconsciente. Hasta ahora, salvo en esto, Jung está totalmente de acuerdo, con la salvedad de que para él ahí está el aspecto superior. Él dice que la función del sueño es, por un lado, es compensadora. Tiene varias, es que según la etapa en la que el individuo esté. Por ejemplo, él pone un ejemplo. Si la personalidad está siendo demasiado pesimista, por ejemplo, entonces esa función compensadora para que vuelva a equilibrarse el individuo del inconsciente puede hacer que esté soñando cosas muy alegres para tratar de que la personalidad vuelva nuevamente a equilibrarse. Dice, pero también muchas veces actúa de forma homeopática. La forma homeopática es que dar lo semejante, es decir, que puede llegar a suceder que el individuo sueñe cosas más negras todavía. Por otro lado, dice que dentro de esa función compensadora, ¿no? Hay una función que es reductora. Cuando, por ejemplo, la personalidad, él pone ejemplos muy lindos, es muy interesante de leer, cuando la personalidad vive más allá de sus capacidades, es decir, cuando la conciencia vigílica empieza a creerse más de lo que es, aparece el orgullo y demás. Ahí pueden aparecer sueños reductores, donde es humillado, es pisoteado, y todo esto es nada más que la fuerza de la parte superior, ¿no? Digamos la más lumínica, ¿no? Que está tratando de pasar un mensaje a esta conciencia vigílica. Para él, por supuesto, vamos a poner Jung acá. También existen las mismas leyes. Él no niega las leyes de Freud, nada más que él agrega. También habla de que el sueño siempre es presente. Y también él dice, la verdadera comprensión no es solamente intelectual, porque él habla mucho del símbolo, porque el símbolo es lo que más nos acerca a nosotros a una vivencia de algo. Nosotros por palabras no podemos describir una vida espiritual, porque no es del orden de las palabras. No, tampoco podemos describir el afecto, tampoco podemos, este ejemplo yo lo pongo mucho en las charlas, nosotros no podemos hablar, imaginemos que alguien no probó algo dulce jamás en su vida porque no hay, qué sé yo, y yo quiero describirle cómo es. No, hasta que no tenga la experiencia yo puedo decir, mirá, así, asá, se parece, se no parece, pero en realidad las experiencias, la parte intelectual es muy mínima y la comprensión, la verdadera comprensión trasciende mucho el lenguaje verbal. Y bueno, así que también existe un lenguaje que muchas veces para Freud, para Jung es simbólico. Hay un lenguaje del inconsciente. Y él dice que prestando atención a los sueños, nosotros podemos descubrir muchas cosas. Por supuesto también tiene que aflojarse. El momento del sueño es un momento importante para conocernos nosotros mismos. Y después él habla de la función en prospectiva, que es cuando alguien sueña con cosas que le van a suceder en el futuro. Y él dice que parte de lo que el inconsciente superior que le está transmitiendo es como un ensayo, un bosquejo, es como que va ensayando algo que tiene que hacer. Ustedes saben que muchos de los inventos que se han realizado de la humanidad, o libros que se han escrito, fueron en sueño, fueron un sueño que tuvieron los inventores, muchos. Bueno, para él es ese inconsciente que está transmitiéndole
todo ese tipo, la solución de problemas, cómo van a actuar. Y bueno, después hay unas cuantas cosas más. Después están los sueños trascendentes, que él dice que los sueños que son trascendentes, en donde hay individuos que después de un sueño es como que han cambiado su forma de ver las cosas. Dice que esos son cuando el consciente entra dentro de las capas más profundas de este inconsciente. Bueno, fíjense que entonces no es lunes alguien aceptado. ¿Qué es lo que faltaría acá? Porque la filosofía es exactamente lo mismo, nada más que con variantes. Vamos a poner filosofía para no decir lo mismo. Hay leyes que trascienden lo que nosotros conocemos. La teosofía en realidad explica todo este inconsciente. Y lo que le falta a la psicología materialista, porque hay corrientes espiritualistas dentro de la psicología y cada vez más, es que no, ¿dónde se manifiestan? Freud dice, tiene carga los traumas, tiene una carga energética, se desplazan, se condensan, Jung habla de este inconsciente superior, incluso habla de los arquetipos, que no son los arquetipos de Platón. Pero no lo sé, ¿dónde están? No se habla de otro plano. ¿Cómo es que se manifiestan? ¿Cómo puede ser que una persona, muchas veces la están operando o se desmaya y se ve a sí misma ahí? Entonces quiere decir que hay otro grado, otro cuerpo, otro grado de materia en donde la conciencia puede manifestarse. Y eso es lo que acá está faltando. Y eso es lo que la teosofía dice. No, el ser humano tiene 7 capas, de las cuales la primera es esta, el cuerpo físico. Y después existen 7 estados más de conciencia y de materia. Y por falta de evolución no podemos nosotros todavía tener conciencia de ello. Pero en los sueños sí podemos, dependiendo de cada individuo, tener cierta conciencia de ello. Bueno, las leyes inferiores no las conocemos. De cómo trabaja, supongo que todos habrán escuchado hablar del cuerpo astral, del cuerpo mental. Sí, conocemos una serie de cosas, hay más explicaciones, por supuesto, y existen esas leyes. Pero voy a poner una doble cruz porque también existen las leyes de la vida espiritual. Sí, el tiempo es distinto en otros estados de conciencia. Y sí, en los reinos espirituales hay una vivencia de eterno presente. En el medio, obviamente, hay un gris. Así que la forma de percibir el tiempo de todos modos es distinta. Y ustedes fíjense en los sueños, ¿cómo percibimos el tiempo? Hay otra cosa interesante en los sueños. Las leyes de la lógica no funcionan. Porque nosotros de repente estamos parados al lado en un abismo, pues, para decir cualquier cosa, y estiramos capaz que la pierna y no nos caemos. ¿Eso a qué lógica obedece? Ninguna lógica. Y es que no nos cuestionamos tampoco. Porque fíjense que en unos sueños no hay un autocuestionamiento, es muy raro. A medida que el ser va evolucionando, puede llegar a haber algún cuestionamiento, pero en general, las cosas que pasan son irracionales y no hay algo que nos dice, bueno, pero esto no puede ser. ¿Cómo llegué yo acá? Estamos en un lugar y no nos cuestionamos cómo llegamos. Así que, pero en la vida espiritual hay un eterno presente. Y en los planos inferiores, ¿sí?, es distinta la percepción del tiempo. Si bien no es un eterno presente, es distinta la percepción. El lenguaje
por supuesto, de nuestra entidad espiritual no es el lenguaje racional. Si nosotros pudiésemos acceder al mundo espiritual a través de las palabras, seríamos todos espirituales. Es que ni siquiera hay palabras para explicarlo, son vivencias, ¿no? Tampoco podemos convencer a alguien de que quiera o de que sea amoroso por palabras. Así que el verdadero conocimiento, por eso muchos buscan al maestro, andan buscando un gurú, pero el verdadero gurú no aparece por afuera, aparece adentro, en un sentido, como en los estados más avanzados aparecen, puede aparecer encarnado o no, pero no tiene eso, porque no es por palabras, porque aunque viniera acá, ¿cuánto habló Krishnamurti? ¿Cuánto habló Krishnamurti? ¿Cuánto hablaron tantos? ¿Cuánto habló el Buda? ¿Y qué? No hay, somos la misma humanidad de siempre. No, sin embargo, no, porque no es con palabras. El verdadero conocimiento es totalmente en otro nivel. Eso lo tenemos que tener en cuenta, que las palabras nos sirven hasta cierto punto y después tenemos que pegar el salto. Así que no vale de mucho seguir a gurúes internos. Por eso la sociedad tiene el mismo que cada uno de nosotros tiene que buscar sus propias respuestas, que es adentro donde las vamos a encontrar. Por supuesto que las guías externas son importantes, pero finalmente el trabajo lo hacemos nosotros. Bueno, y por otro lado, en cierto sentido, si nosotros queremos tener una vivencia espiritual, obviamente esta conciencia que tenemos ahora tiene que perder fuerza para permitir que lo superior se refleje en esa personalidad. Ahora, ¿qué nos pasa? Ahora hicimos un pantallazo muy así por arriba de las diferencias, porque a mí me parece importante que tengamos conciencia de que no somos los únicos que decimos que hay otra conciencia paralela. Toda la psicología acepta esa conciencia paralela. Entonces, es lo más natural que nosotros digamos que hay una vida paralela y que esa vida espiritual podemos llegar y que podemos tener conciencia de esa vida espiritual. Pero bueno, vamos a seguir con el sueño. El sueño, sin duda alguna, todos están de acuerdo en que es un momento de conocerse a uno mismo, es importante. Es importante desde el punto de vista físico, porque si alguien no duerme, a la larga se muere. Es importante desde el punto de vista de las energías. Hay un libro muy lindo de Rama Prasad, que se llama Las fuerzas sutiles de la naturaleza, en donde él describe cómo prana, que es la energía vital que nos mantiene a nosotros en actividad, llega un momento, durante el día hay algo que se llama prana positivo y que nos impele a la acción, pero llega un momento en que los órganos ya no pueden absorber, están como saturados y entonces se necesita dormir. Cuando viene la noche, cambia el ritmo del prana en otra dirección y tiene una energía que, digamos, hace descansar al cuerpo. Cuando ha descansado lo suficiente, se despierta. Es un ciclo natural que también lo tiene la naturaleza. Pero más allá de eso, desde lo psicológico, nosotros necesitamos el sueño. El sueño para nosotros es una mezcla, para nosotros en el estado ordinario, es una mezcla de cuestiones, según sea la persona. Por supuesto que hay gente que dice que no sueña, ese es otro caso, pero todo ya se sabe, ya se probó, que todo el mundo sueña, nada más que no se acuerda. Es un momento en donde podemos trabajar una serie de cosas muy interesantes sobre nosotros mismos, aunque a veces no le encontremos ningún sentido.
Jung habla mucho sobre los símbolos de los sueños. Y realmente cada uno de nosotros tiene que ver y encontrar en cada simbolismo qué representa. Esta es otra cuestión en la que todos estamos de acuerdo, ¿no? Es que nadie puede interpretar el sueño de otro. Ni siquiera el psicólogo. El psicólogo puede llegar a interpretar un sueño cuando hace mucho tiempo que conoce al paciente. Pero la interpretación del sueño es personal. Así que si alguien soñó con agua, es una cosa. Y no se puede decir soñaste con agua y te va a pasar tal cosa porque eso no existe. Pero voy a describir el proceso que dice la señora Blavatsky que ocurre. Hay varios autores teosóficos. Hablan sobre que en el momento de dormir el cuerpo queda relajado, queda en estado pasivo. Nosotros tenemos el otro cuerpo que es el cuerpo vital, por donde se prana, también esos dos cuerpos quedan pasivos y el ego espiritual, imaginemos que digamos que uno está durmiendo, los clarividentes ven como uno está durmiendo y queda separada una nube que algunos autores dicen que es astral, en donde está la conciencia egoica. Es decir, en realidad el ego es el momento de dormir en donde el ego, nuestro ser superior, vuelve a su mismo plano. Mientras tanto, hay algo que se llama las corrientes emocionales y mentales, que se encuentran en el plano etérico. Acá está el cerebro, está la cabeza, circulan las vibraciones que hay en el ambiente por ese cerebro que quedó pasivo. Por eso a veces los sueños sí pueden estar influenciados por vibraciones que hay en el ambiente, que han quedado en el ambiente. Eso depende de la responsabilidad de cada uno. Hace muchos años, la expresidenta internacional me comentó, fue hace muchos años, tuvimos un encuentro en Córdoba y en un hotel, cuando todavía no existía la colonia nuestra, y me dijo, no pude dormir ningún día, porque para mí ahí asesinaron a alguien o pasó una cosa tremenda, porque se le venían escenas horribles, porque esas cosas quedan en el ambiente y en un estado dormido y sin la protección egoica, eso pasa. Eso puede ser parte de nuestros sueños. Los sueños son algo complejo, no es algo simple. ¿Qué pasa? La señora Blavatsky dice que ese ser espiritual que somos nosotros, que encarna, en el momento de dormir, que el cuerpo duerme, es libre nuevamente y actúa en su propio plano. El ser espiritual, el ego espiritual también tiene grados de evolución y dependiendo del grado de evolución es las experiencias que puede tener. Yo voy a decir algunas cuestiones. El ego, yo considero que nosotros somos seres multidimensionales y que al mismo tiempo que estamos acá, también nuestro ser interno está acá, pero como es mucho más que todo esto, seguramente tiene una vida aparte y está aprendiendo. Por lo general, recordamos sueños cuando son sueños así importantes de enseñanza que nos dan, o lugares a los que vamos, o personas con las que nos encontramos. Eso puede ser, porque a nivel egoico, pero siempre es de ego a ego, hay un intercambio. Una vez que está liberado el ego del cuerpo físico, estamos hablando de niveles espirituales, no estamos hablando de niveles inferiores, ¿no?
ese ego está haciendo experiencia y puede encontrar, puede recibir enseñanzas puede tener experiencias en ese mismo nivel espiritual o puede encontrarse, tener encuentros con seres que ya no están más, que están desencarnados. Y esto es perfectamente posible. ¿Nunca les pasó a ustedes de soñar con alguien que ya falleció y cuando alguien de cercano, por supuesto, y cuando uno se despierta tiene la vívida sensación de que estuvo con esa persona, de que estuvo, no con la persona, porque la persona ya no está, ya dejó los vehículos inferiores, pero el ego, que está en un proceso espiritual, que nosotros decimos el Devachan, el otro ego, que está en su Devachan, de ego a ego, hay una relación, porque nuestras relaciones no son de personas, sino son espirituales. Entonces siempre se van a reconocer. Cuando despertamos, recordamos a la persona como era en su forma física, aunque ya no la tenga. Pero verdaderamente hubo un encuentro. También existen los sueños premonitorios, también lo acepta eso Jung, no lo acepto Freud, que advierten a la personalidad de algo porque es necesario, no sabemos por qué, porque es más lo que nosotros ignoramos todo. Pero hay sueños que por alguna razón se le comunica al ego va a pasar tal cosa y tiene que hacer un esfuerzo para que cuando despertemos recordar eso. Así es que existen diferentes tipos de sueños ya para... El tema da como para hacer un curso, casi. Pero bueno, primero hay que hacer el curso de filosofía básico. Quedamos que para la filosofía, para todos, el sueño es importante, ¿no? Que aparecen aspectos desconocidos de nuestro ser. Ahora nosotros decimos que ahora vamos a hablar de la filosofía nada más. En el sueño puede tener diferentes características. El sueño ordinario, el común, y en general son recuerdos o son realmente cuestiones psicológicas. Es una mezcla, eso no se puede decir, o sea, puede ser, si comemos mucho o estamos enfermos, bueno, eso es algo puramente físico, no tiene nada de espiritual. Puede ser este sueño ordinario una mezcla de lo que nosotros llamamos karma-manas o emoción, pensamiento, residuos que han quedado. Pero también pueden ser residuos que han quedado iluminados por algo superior. Este sueño ordinario, por lo general, la gente no le presta atención y no se acuerda. Cuanto más las personas van creciendo como individuos psíquicos, en todo sentido, psíquicos en el sentido de decir, cuando van evolucionando más, recuerdan más los sueños. Porque también hay más vida interna. Cuanto más materialista es una persona que no se preocupa, pero por ni siquiera considerar cómo fueron sus actos, es muy difícil que sueñe. Pero hay una elaboración. Del material psíquico. Esto es lo que sucede, digamos, habitualmente. Después se ha clasificado, hay sueños proféticos, que son sueños directamente
en donde nuestro ser interno, por alguna necesidad, hace una advertencia. Claro que uno tiene que tener la suficiente pureza, uno como individuo psicológico, como para poder recepcionar eso. Bueno, seguramente ningún ego va a hacer un esfuerzo sobre una personalidad que no sabe que no va a pasar nada. Después tenemos sueños simbólicos. Esta es una clasificación, hay mil. En donde a través de los símbolos se nos quiere hacer, o nuestro ser interno quiere que veamos algo. También hay sueños simbólicos desde lo traumático, ¿no? Desde lo puramente psicológico también hay sueños simbólicos en donde permanentemente repetimos algo. Si un sueño se repite permanentemente, tendríamos que analizar por qué se está repitiendo. Y en psicología enseguida lo hacen. Yo tengo una amiga que soñaba permanentemente, ella no había terminado sus estudios, ¿no? Secundarios, y ella vivía soñando de que siempre era la misma temática, que iba al colegio y ella era grande y estaba sentada en el aula y le daba vergüenza porque había un montón de chicos y siempre estaba sentada en el aula. Bueno, pasaron los años y ella se determinó a que quería terminar sus estudios e ingresar en la facultad, y lo hizo. Y en el momento que terminó sus estudios secundarios y ingresó a la facultad, nunca más tuvo ese sueño. ¿Qué es eso? Bueno, eso no podemos separar tampoco alma de psiquismo. Pero obviamente ahí había algo que le estaba diciendo, bueno, hay que terminar. Porque realmente Freud diría que es parte de la búsqueda del placer, porque no había terminado. Pero la cuestión es que simbólicamente, a veces, por ejemplo, hay sueños que son más simbólicos. Soñar con cementerio, soñar con cierto tipo de cosas. Bueno, pero cada uno tiene que hacer su propia interpretación. Y después existen lo que se llaman los sueños vívidos, en donde uno recuerda perfectamente algo trascendente. Esta es una clasificación como cualquier otra, cualquier otra es válida. En donde acá hay una participación, en todas estas hay una participación de nuestro ser espiritual. Vamos a poner esto, lo que sucedió antes, pongamos. Así que, para seguir, porque ya se está haciendo muy tarde, el sueño es el momento en donde podemos llegar a entendernos un poco más a nosotros mismos. Es interesante tratar de recordarlos, y sí, el maestro o las enseñanzas pueden venir en los sueños. Algo que es interesante es que los animales sueñan también, sí, porque es una necesidad psicológica y se va desarrollando el aparato psíquico a través del sueño. Pero no sueñan los individuos realizados espiritualmente, porque nunca no pierden conciencia. O sea, si el cuerpo necesita descansar, su conciencia pasa a otro nivel conscientemente y no hay ninguna necesidad de sueño ni de elaborar nada. Nosotros somos los que soñamos y estamos siempre en ese grado de ir y venir. Algunos están más del lado de la personalidad, otros están con una capacidad de poder atrapar un poco más el mundo de lo luminoso, como dice Jung, de aquello que es más espiritual. Bueno, ahora, como dijeron que iba a ser participativo, si hay alguien que tenga una pregunta sobre esto, porque esos son muchos ejemplos, yo no quiero. Una pregunta, si hay un caso del sueño que uno se da cuenta que está soñando, que está viviendo, como si estuviese despierto, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tipo, a qué se le atribuye eso?
que la conciencia está... Hay una cosa, el ego está haciendo sus experiencias, ¿no es cierto? Hay dos opciones. Cuando entra realmente al cuerpo, es como si fuera hubiera un filtro, no pasa una luz pura, o sea, el cerebro no puede recordar todo lo que fue, entonces puede recordar deformado, ¿entendés? Pero es que hay una conciencia ya. Y la otra opción es que simplemente sea el trabajo de la parte psicológica o del mismo cerebro con cama y mano, todo eso junto, que está elucubrando en otro grado. La conciencia física no es la única conciencia. Entonces, en el sueño estamos en otro grado de conciencia. Lo que pasa es que ese otro grado de conciencia puede ser muchos grados distintos de conciencia, ¿entendés? Según la persona. Si es una persona primitiva, o si es una persona muy materialista, o egoísta, o mala, bla, 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 es raro que tenga una experiencia espiritual, digamos. Las personas ordinarias tenemos mezclas por lo general. O sea, ahora, ¿por qué? Y porque tu conciencia está en ese plano, en ese momento. Pero después de todo, si nos ponemos a pensar, lo que nosotros tenemos, dicen, yo no quiero entrar en un tema, porque yo soy, no soy experta, pero o sea, estuve viendo algunos documentales, esto para que lo piensen, no lo estoy diciendo como malo. Y antes se decía que en la última parte del sueño, si no me equivoco es el REM, es donde aparecen los sueños verdaderamente. Pero se estuvo haciendo más experimentación y parece que el sueño es mucho más largo de lo que se pensaba. Pero de todas formas, no importa, porque lo que se está midiendo es el cerebro. Y el cerebro está pasivo, porque la conciencia pasó a otro nivel. Y cuando la conciencia vuelve, ya sea que haya estado dormido, el ego se va, eso no hay duda. Ahora, ¿qué recordamos? ¿Qué es el sueño? Bueno, pueden ser impresiones psicológicas, psíquicas nada más, o recuerdos parciales. Pero nosotros nos damos cuenta cuando un sueño es distinto a los demás. Porque incluso hay momentos en que soñamos y decimos, o nos despertamos y decimos, pero esto lo resuelvo así, que veníamos preocupados. Bueno, eso viene de instancias superiores. El asunto es que no... tu pregunta era por qué sentíamos como que éramos conscientes. Porque somos conscientes. Porque podemos trabajar a diferentes niveles. El ejemplo que puse antes, ¿cuánta gente se opera y se ve a sí misma que lo están operando? O tiene un accidente y se ven separados del cuerpo. Porque nuestra conciencia puede trabajar perfectamente, todavía no puede. Tampoco, esto es algo que también es interesante de captar, es que no hay que forzar la entrada de la conciencia en mundos en donde todavía no somos capaces. Los delirios, el delirium tremens de las personas, o incluso muchas clases de locura, en donde aparecen visiones, en realidad están viendo cosas. Pero han penetrado en un mundo, en la parte más baja, en donde no tienen ninguna capacidad de defensa, porque no estamos todavía preparados para eso. Esa es una advertencia que siempre se hace. Eso no quita que nosotros tratemos en sueños de elevarnos y de poder tener un recuerdo de eso. Sí. Me gustaría ver cuál es la posición de la teosofía. Yo estudio desdoblamiento del tiempo y doble cuántico. Sí, si hay alguna posición tomada con respecto a la ley de Garnier que habla del desdoblamiento. No sé cuál, me tendrías que decir cuál es la Garnier porque no te... Sí. Bueno, Garnier dice que es una ley que todo se desdobla en el universo. Ajá. Nosotros y todos, ¿no? Todo el universo. Y que se desdobla durante el sueño, a la noche. Y habla del doble cuántico, que justamente el doble cuántico es el que viaja, ¿no? Un poquito lo que decíamos a otros niveles, digamos, y es el que tiene otras experiencias más religiosas, digamos, ¿no? Más espirituales, no religiosas. Y
y que por eso a veces se habla de las derivaciones nocturnas, ¿no? Porque ese que viaja es el que vuelve y trae la solución, ¿no? O los déjà vu. Bueno, pero ese doble entonces es superior al de acá. Claro. Bueno, es lo que te estoy diciendo, no importa cómo lo llamemos doble. No sé tampoco qué características tiene el doble signo de Ramiro, pero obviamente, por lo que vos me estás diciendo, es una instancia superior a la personalidad, y es lo que está diciendo la teosofía, que hay una instancia superior en nosotros de la cual no tenemos noticia y que en sueños queda liberada para hacer experiencias su nivel. Cuando vuelve, puede volver, si tenemos capacidad suficiente, podemos llegar a recordar algo de eso. No importa cómo lo llamemos, doble o no doble, te voy a decir, no sé qué implicancias, pero la idea está. Porque trae como digamos, la derivación nocturna es pedirle que traiga la respuesta, ¿no? Esa cosa que cuando uno se levanta dice, uy, soñé tal cosa, y en realidad no es en sí el sueño. Es que no hay nada que pedir, porque somos nosotros mismos. Claro, nosotros mismos, claro. Porque la idea de pedir es muy cristiana. Entonces nosotros pedimos, por favor, que no, en realidad... Pero a nosotros, a nuestro doble. Sí, pero está bien, pero no hay nada que pedir, hay que ponerse en sintonía con eso que somos internamente, más que pedir. Porque de nada sirve pedir si, por ejemplo, las reglas de la vida espiritual, para el que quiere seguir un sendero espiritual, es empezar a purificarnos. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, porque ese doble o el ego espiritual no tiene, digamos, es de otra naturaleza. Es como pedirle a un pez que esté fuera del agua, que viva fuera del no, porque es de otra naturaleza. Entonces, para poder receptar un mundo que es superior, ¿no? Y cuya conciencia va más allá de las palabras, que es algo vivido, nosotros tenemos que estar purificados para que eso se pueda reflejar. Es como una luz. Si yo quiero ver una luz blanca, no le puedo poner un vidrio opaco delante, porque no hay forma. Entonces, esa es la idea que todos de la vida espiritual, purificarnos. Purificarnos significa purificarnos desde lo físico hasta lo emocional, hasta lo mental. Y eso lleva encarnaciones. Pero me parece que no importa cómo se lo llama ahora, ¿no? Es una instancia superior y es a lo que somos nosotros mismos. La señora Blavatsky dice que muchas veces cuando las personas dicen que escucharon a su conciencia hablar, es el propio ego, que de alguna forma, por supuesto por palabras, por palabras, quiso decirle algo, pero en realidad cuando uno dice no, mi conciencia me dice, no es que te está diciendo hace esto, es un sentir lo que uno tiene que hacer. Hay una relación entre lo superior y lo inferior. Por supuesto que en algunos se nula, en algunos se está desarrollando y en otros está muy desarrollado. Pero eso es un trabajo de encarnación tras encarnación. El sueño es el momento que, digamos, se paraliza la personalidad, queda en forma mecánica, con piloto automático. Y lo que es la conciencia se retira. A medida que vamos evolucionando hay más posibilidad de que captemos algo de lo que es nuestro ser interno, lo que somos verdaderamente. Es difícil pensar que somos otra cosa más que esto, porque no tenemos la experiencia. Sí, la conciencia se expresa de acuerdo al nivel de punto evolutivo que tiene el ser. Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, esto es solo una leve pinta, de lo que, porque no da ni el tiempo y tendríamos que ponernos a estudiar, pero los invito a que reflexionen sobre esto. Hay libros sobre este asunto y, bueno, acercarnos un poquito a lo que nosotros somos como humanos, que somos mucho más que solamente esto. Bueno, gracias a todos. Nos faltó decir que en librería está a la venta el libro de Blavatsky.